Las puertas de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Villa Carmelo están abiertas y te invitamos a nuestras reuniones los días martes 7 de la noche, culto de oración y adoración; jueves 7 de la noche, culto de enseñanza; domingos 10 de la mañana, escuela dominical; y 5 de la tarde, culto evangelístico. Lugar: Barrio Villa Carmelo, Bloque A, Casa 79, Kilómetro 5, Vía al Mar, Bucaramanga. Ven, te esperamos. Gloria al nombre del Señor. Abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 81. Salmos, capítulo 81. Bendito sea el nombre del Señor. Con sus manos usted va abriendo la palabra de Dios, buscando el libro, pero con su boca usted va alabando el nombre del Señor. Aquel que por situaciones no tiene una Biblia todavía, vamos a pedir al Señor que Dios le bendiga con una Biblia. Es importante, pero mientras tanto también tenemos aquí la palabra del Señor. Yo le invito para que usted siempre en su boca haya una alabanza para el Señor. Gloria al nombre del Señor. A veces yo veo instrumentos tocando y me parece muy hermoso, muy bonito. A veces veo a los niños y los miro así y están tan concentrados que están cerrada la boca. Y los instrumentos ayudan a la alabanza, ayudan para glorificar a Dios. Pero quien alaba a Dios somos nosotros. Y tenemos la bendición de tener aquí, si alguien dice, ay, es que no sé las canciones, bendito sea el Señor que tenemos las canciones aquí. Que podemos cantar, podemos mirar, podemos alabar a Dios con tranquilidad, con facilidad. Así es que yo siempre le invito a que usted abra su boca y alabe el nombre del Señor. Al nombre de Cristo le damos gloria. Salmos capítulo 81, versículo 7. Dice la palabra del Señor y leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Con la ayuda del Señor, hoy vamos a tratar un tema que hemos titulado Aprendamos a escuchar a Dios. Aprendamos a escuchar a Dios. Padre eterno, gracias te damos en esta noche por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, porque tu misericordia nos ha traído hasta este lugar. Hoy, Señor, pongo mi vida en tus manos. Quita, Señor, cualquier mancha, cualquier pecado. Quita, Señor, todo lo que estorba, todo lo que no sirve en mi vida. Y hazme un instrumento tuyo, Señor, limpio, para poder traer tu palabra, Señor, diáfana y pura, y que sea de bendición para todos nosotros. Y mientras tu palabra es predicada, Señor, tú toma el control de nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Liberta al cautivo, liberta al que está atado por un vicio.
en el nombre de Jesucristo, y sana también a los enfermos en el nombre de Jesús por el poder de tu sangre. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome asiento, amado hermano, alabando y glorificando el nombre del Señor. Muchos que hemos ido al colegio, a ver, levanten la mano los que hemos tenido la bendición y el privilegio de ir al colegio. A ver, levanten la mano los que hemos ido al colegio. A ver, mano René, ¿no ha ido al colegio? ¿No ha ido al colegio usted? No ha ido al colegio. A ver, eso, sí ha ido al colegio, a la escuela, eso. Cuidado el niño, cuidado, allí. Gloria al nombre del Señor. Hemos tenido alguien que nos enseña, pero en el colegio o en la escuela, como algunos dicen, o en la escuelita, dicen otros, nos enseñaron un curso que es el lenguaje. Pero el lenguaje no solamente es un curso, es una materia, sino es parte de nuestra vida. ¿El lenguaje para qué sirve, Hani? ¿Y para qué? Para comunicarnos. El lenguaje sirve para comunicarnos. Si yo quiero decirle algo a usted, yo le puedo decir utilizando el lenguaje. Ahora, hay muchos lenguajes, ¿cierto? Uno de los lenguajes muy conocidos por todos nosotros, el que es el que estoy haciendo ahora. ¿Cuál es? El de la palabra sonora, que se escucha, puede salir por un parlante. Pero hay muchos tipos de mensaje. Si yo le digo, a ver, hermano Andrés, vamos a... ¿Qué le digo? Yo no he dicho nada. Si una esposa le dice al niño, pórtese, mire, hijo. No le dice nada, pero le dice, mire, ya tenga cuidado que ya le está diciendo, mire, tranquilo, tranquilo. El lenguaje ayuda a comunicarnos. Usted va con el vehículo y va a pasar una esquina y nadie le dice nada, pero hay un color allí que le dice verde. ¿Y el verde qué es? Pase o avance o siga. Y luego, pero ahí después viene el amarillo. ¿El amarillo es qué? Cuidado, alerta. Cuidado que puede cambiar. O puede cambiar a rojo o puede cambiar a verde. El amarillo es que le llaman ámbar. Tenga cuidado. Pero también está el rojo, que le dice pare o deténgase. ¡Alto! Mire que son colores, no son señas. Es decir, hay muchos tipos de lenguaje. Es extraño, un día lo comenté, pero hasta los animales tienen un lenguaje particular. Yo creo que lo comenté, pero valga la redundancia en este momento, la aclaración, porque es parte del mensaje. Lo recordé justo ahorita. Vivíamos en la casa de San Miguel, en el barrio San Miguel, que queda por el Éxito allá de Arrocita. Yo estaba en el 3er piso y había al frente una tienda muy concurrida y había un perro en la placa del 2º piso. Y ese perro que estaba allí estaba como queriéndose tirar al 1er piso, así. Y yo lo quedo mirando y yo le digo, perro, zafa, zafa de ahí, zafa. Y el perro me queda mirando y se intenta como quererse tirar. Digo, perro, zafa de ahí, zafa. Entonces mi esposa viene y me dice, ¿qué estás haciendo? Mira que ese perro se va a tirar. ¿Y qué le está diciendo? Que se vaya, pues, zafa. ¿Y por qué le dice zafa? Porque en el Perú, pues, a un perro se dice zafa y se va. Ah, me dice, pero aquí en Colombia a los perros se le dice chite. ¿Cómo? Chite. Dile chite para que veas. No, perro, chite. Y se va. Y me dice, es que el perro es colombiano. Mire, parece algo tan chistoso, pero el lenguaje ayuda a comunicarse. Si yo quiero decir al perro que se vaya y no empleo el verdadero lenguaje que él me entienda,
yo no voy a obtener comunicación con el que me escucha. La historia habla de la Torre de Babel. La Torre de Babel se comenzó a construir como si fuera un edificio, un rascacielos, algo inmenso, muchos pisos. La gente lo hacía, pero la Biblia dice que lo hacían porque querían negar la soberanía de Dios. No reconocían el poder de Dios, diciendo: no, llegaremos con esta construcción hasta el cielo y allá llegaremos sin la ayuda de Dios. O sea, no querían reconocer el poder, la soberanía de Dios, y construían con ese propósito esa torre, conocida por la Biblia como la Torre de Babel. Y todos se comunicaban, le decían: pásame el ladrillo, ahí va el ladrillo, más ladrillo, suban ladrillo, cemento, ahí está el cemento, ahí está, agua, piedra. Pero Dios dijo: no, aquí ustedes están haciendo esto por llenarse de orgullo, porque no quieren reconocer la soberanía de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Dios confundió sus lenguas, y el que hablaba un idioma ahora hablaba otro, y nadie se entendía. Agua, ahí va la piedra. ¿Qué agua? Piedra. No, entonces mándame piedra. Agua. No se entendían. ¿Qué hicieron? Finalmente, la construcción de esa Torre de Babel terminó porque nadie entendía, no podía comunicarse y encontrar lo que ellos necesitaban. El lenguaje es muy importante para cada uno de nosotros. Dios siempre se ha comunicado desde antes, durante y hasta ahora en la vida del ser humano. Él siempre lo ha hecho. Él siempre ha intentado tener esa comunicación directa con su creación. Porque ¿quién creó al ser humano? A imagen y semejanza fuimos creados todos nosotros. Dios ama a su creación. Dios busca tener un encuentro con su creación. Bendito sea el nombre del Señor. Desde el inicio, cuando Dios crea al hombre, Él se comunicaba directamente con Adán. Directamente, no había intermediarios en ese momento. No había un profeta que hablara directamente con Adán. Y por intermedio de Dios no había intermediarios. Hablaba directamente Dios. La presencia de Dios, dice la palabra de Dios, se movía por todo el jardín del Edén. Y no había ninguna intermediación. Había muy buena comunicación entre Dios y Adán. Por eso, cuando Adán comete el pecado, Dios habla a Adán y le dice: Adán, ¿qué has hecho? Adán, ¿qué pasó? Miren que había una comunicación directa entre Dios y el ser humano. Y siempre ha sido así. Desde el inicio de la creación hasta la fecha, en cada momento, en cada instante, Dios ha tenido y ha querido una comunicación con su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Una de esas grandes cualidades es que Dios siempre ha venido hablando a los seres humanos. Algo muy especial que Dios ha tenido es que Él nunca ha dejado al hombre sin una respuesta. Durante esta enseñanza vamos a ver todos los tipos de lenguajes que Dios ha utilizado para tener esa comunicación constante con el ser humano. Habla su Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Y usted va a entender que la comunicación que Dios ha querido tener con el ser humano no es solamente de hoy. Dice: Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces. ¿Y de cuántas maneras? Y de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca ha habido un silencio de parte de Dios. El pueblo de Dios ha vivido etapas de los profetas, etapas
de los jueces, etapas de los reyes. Y siempre hubo en su momento ese acercamiento que Dios tuvo con el pueblo de Israel y con todo su pueblo. Siempre existió allí la voz de Dios, siempre se ha manifestado y se ha escuchado y siempre se va a oír, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos andemos por el camino que Él nos ha mostrado. Hoy más que nunca hay una gran necesidad de oír la voz de Dios, de distinguir lo que es y no es la voz de Dios. Y ese es el peligro que actualmente nosotros estamos pasando. Que creemos que lo que alguien nos dice, simplemente porque está con un traje y tiene la Biblia en un púlpito, es la palabra de Dios. Pero a nosotros que leemos la palabra de Dios, que conocemos la palabra de Dios y conocemos a Dios, es nuestro deber distinguir si el que está al frente está hablando la palabra de Dios o está hablando su parecer. ¿Qué me lleva a mí? ¿Cómo yo distingo si lo que estoy escuchando es la palabra de Dios? ¿Y cómo distingo que no es? Debo yo escuchar y debo leer, debo saber lo que está en la palabra de Dios. Porque el desconocimiento nos va a llevar a cada uno de nosotros a pensar que lo que la persona que está al frente dice, decimos amén, amén. No todo es amén. Pero para eso debemos siempre escuchar, leer, aprender de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué propósito Dios nos habla? ¿Qué busca Dios al querer hablar con nosotros? ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene con nuestras vidas? Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios, lo que lleva a Dios a acercarse al ser humano es que existe un amor de Dios para con su criatura, porque existe un amor de Dios para con sus hijos. Al haber un amor, yo busco tener comunicación con esa persona que me interesa. A veces, ¿por qué no habla con su esposo? Ay, porque nos hemos peleado. No quiero comunicarme con él. No quiero hablar con él. Pero cuando hay amor, se rompen las diferencias, se rompe ese momento difícil y fluye nuevamente la comunicación. Así es Dios en su palabra. Dios, ¿con qué proyecto? ¿Por qué Él nos habla? Porque primero, Él desea intimar con sus hijos. Él desea entrar a la vida de sus hijos. Él desea conectarse más con sus hijos. Él quiere acercarse más con sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus hijos. Y quien ama busca la comunicación, ¿o no? Si usted ama a su hijo, ¿qué quiere? Comunicarse. Está en el trabajo, está pensando en él. Si usted ama, ¿qué hacen los novios? ¿Para qué? Para hablar, para conversar. Quieren mantener esa comunicación, no pueden dejar de comunicarse. Porque están enamorados. Y están como, aló, WhatsApp, Facebook, Twitter. Y ahora como los teléfonos son llamadas ilimitadas, quien ama no quiere perder la comunicación. Y no quieren despedirse. Y le dicen, cuelga tú. No, cuelga tú. Mejor cuelga tú. Bueno, colguemos los dos. A las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿No has colgado? Cuelga. Y siguen así. Nadie, porque quiere una comunicación. Cuando hay amor,
hay una necesidad de comunicación. Eso es el amor de Dios en sus hijos. Quiere la comunicación, quiere hablar con sus hijos. Dice aquí lo que hemos leído. Mire lo que dice, lo que leímos hace momentos en Salmos capítulo 81. El versículo 7 dice: en la calamidad clamaste. O sea, en la calamidad tú te dirigiste a mí, dice el Señor. En ese momento duro, en ese momento triste, clamaste a mí. ¿Y yo qué hice? Yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno y te probé junto a las aguas de Meriba. Mire que el hijo clama y Dios responde. ¿Hay buena o mala comunicación? Porque recibo respuesta a lo que yo quiero. Siempre va a ser así. Quien busca a Dios, quien llama a Dios, quien clama a Dios, siempre va a encontrar una respuesta de Dios, porque Dios siempre está presto para escuchar y presto para responder a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 8 dice: oye, mire nuevamente, escucha, atento, pueblo ¿qué? Mío. Mire, aquí, aunque estamos hablando directamente del pueblo de Dios, de esa relación de comunicación entre Dios y su pueblo, y Jehová le dice: oye, pueblo mío, y yo te amonestaré, Israel, si me oyeres. La amonestación de Dios no es para destrucción. El llamado de Dios para sus hijos no es para acabarlos, no es para destruirlos, no es para despedazarlos, no, es para construcción. La amonestación que ayuda al ser humano es la amonestación que construye, que restaura, que lo ayuda a continuar en el camino. Ese es el Dios. Hay muchos que confunden amonestación con destrucción, y no es así. Versículo 10 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre, porque así se comunica Dios con su pueblo, hermano. Mire, por eso ustedes dirán: hermano, otra vez. Sí, otra vez. Perdonen que sea así, pero a mí, en verdad, a veces siento tristeza en mi corazón que habemos personas que tenemos tantas necesidades y están así. Vamos, hermanos, vamos a orar porque nuestro hermano tal está enfermo. Oremos todos. Y todo: Señor, mira, hay gente que está así. Señor, bendito. Pero comienza a cantar un coro y comienza a alabar a Dios. Pero la oración es, dicen por ahí un coro, que es el teléfono de Dios. Es la línea directa. O sea, si usted quiere hablar con Dios, mire, para alabar a Dios, cante un coro. Para glorificar a Dios, exalte, alabe a Dios. Pero para comunicarse con Dios, hay que orar. Y hay que abrir la boca. Dice aquí: bendito sea el nombre del Señor. Abre tu boca. ¿Cómo me comunico con Dios? Abriendo mi boca. Abriendo mi boca. Nuevamente lo digo: abriendo mi boca. Ay, hermano, pero usted, pastor, usted habló hace momentos también, la vez pasada, que Dios escuchaba las intenciones del corazón. Sí, y Dios también conoce lo que voy a decir. Por eso, pues, ¿para qué voy a abrir mi boca? Si Dios conoce, si Él sabe lo que voy a decir. Y tú dices: Señor, te hablo despacito, Señor, pasito, porque tú sabes qué voy a decir. El Señor nos dice hoy: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Esa es la promesa de Dios, la comunicación de Dios. Mire, había un hombre enfermo
Bartimeo, que estaba enfermo. Él era ciego, pero no era mudo. Y Cristo pasaba por allí. Y él tuvo que abrir su boca y no lo abrió. Así como, Señor Jesús, no. Él gritó en voz en cuello, gritó tan fuerte que había tanta gente, y dice la Biblia que Jesús lo oyó. Hermano, ¿quiere decir que todo el día debo estar gritando? No. Todo el día usted debe estar en comunicación con Dios. En cada instante, en cada momento, en el colegio, en la escuela, en la casa. Cuando usted sale del bus, ¿qué hace? Usted sube al bus. Usted abre el teléfono, comienza a ver Facebook. Y muchos perdemos tiempo allí, mirando. Ay, así. Y a veces mirando esta palabra de Dios, que está bien, pero siguen mirando. Y hay más. ¿Y qué hay de su relación con Dios? ¿No sabe que hay tantas cosas? Y usted puede estar orando, comunicándose con Dios en el bus, en el taxi. Y Dios lo podría librar de algo que podría estar pasando ya dentro de poco. Pero que como usted oró, se comunicó con Dios, Dios lo libra. Bendito sea el nombre del Señor. Porque está en constante comunicación con Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios, pidiendo por su esposo, pidiendo por el padre de su hijo, pidiendo por la madre de su hijo, pidiendo por sus hijos, pidiendo por su padre, pidiendo por su vecino, en comunicación con Dios, hablando con Dios, utilizando el mismo lenguaje para con Dios. Si usted hace eso, abre tu boca y yo la llenaré. El secreto es abrir la boca. El secreto es abrir la boca. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios está aquí. Déjeme recordar el signo lingüístico. Se llama emisor y receptor. El que emite el mensaje llega, y el que recepciona, el receptor. Si el receptor entiende lo que envió el emisor, quiere decir que el lenguaje, que la comunicación estuvo bien. Aquí está el emisor, aquí está el receptor. A veces con Dios, a veces somos emisores nosotros y a veces receptores. Emisores a veces porque le pedimos a Dios y vemos su mano, porque Dios nos respondió. Somos emisores, Él es el receptor. Pero a veces al revés. A veces Dios es el que nos habla. A veces Dios es el que nos llama, nos amonesta. Dice, Israel, te amonestaré si tú quieres. Dios quiere comunicarse con nosotros. Pero ¿qué pasa si Dios se quiere comunicar con nosotros y nosotros no queremos hacer caso? ¿Cómo, hermano? Sí, hermano. Versículo 11. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, voy a leer el versículo 10 para leer al 11 así con fuerza. 10 dice, yo soy Jehová tu Dios, qué hermoso, que te hice subir de la tierra de Egipto. O sea, que te saqué de la tierra de Egipto, que te saqué de servidumbre, que te saqué de esclavitud, que te saqué de muerte, que te saqué de tu momento difícil. Yo, dice Jehová. ¿Quién yo? Jehová tu Dios. Y le dice, abre tu boca y yo la llenaré. Pero luego el versículo 11 nos da a entender una realidad triste en nuestra vida. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Ahora, uno dice, es que, porque puede ser, ¿no? Ustedes han visto que a veces uno ve a un hermano en la iglesia, Dios le bendiga, hermano, y el hermano pasa derecho. Ay, el hermano uy, qué orgulloso. Ni me vio, ni me saludó. Y yo, hermano, Dios le bendiga. Y el hermano, dos cosas. Puede ser
que no oyó su voz. No lo vio. Y usted piensa que es orgulloso, pero él no lo vio. Pero puede pasar lo otro que dice aquí. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Volviendo al ejemplo, no es que el hermano no lo vio, sino no lo quiso ver. Dios habla a su pueblo. A veces por la rapidez, por los afanes, por tantas ocupaciones que tenemos, no escuchamos. Pero aquí es diferente. Dice, no quiso oírme. Hay la intención de no oírle. Pero Dios, como hablamos el día martes, quisiera tantas cosas buenas para cada uno de nosotros. Él nos puede colocar la bendición encima de nuestras manos, pero Él espera que nosotros lo busquemos. Él espera que nosotros le pidamos. Por eso le dice Dios puede decir, oye, escúcheme. Y uno está así, te escucho, Señor, te escucho. Dios no quiere robots. Dios dice, los dejé. ¿Por qué? Por tanto, a la dureza de su corazón. Y caminaron en sus propios consejos. Y no escucharon el consejo de Dios. Dios dándoles a entender, mis hijos hagan esto. Mis hijos obedezcan haciendo esto. No quiero oírte, Señor. No es que no te oí. No quiero oírte. Y voy a andar según lo que yo creo. Lo que a mí me parezca. ¿Y sabe quién habla así? Los que tienen el corazón duro. Los que no son sensibles a la presencia de Dios. Los que no se humillan y atienden la voz de Dios. Los orgullosos de espíritu que dicen, ¿para qué voy a escuchar la palabra de Dios si así estoy bien? Míreme, estoy bien. ¿Para qué voy a escuchar para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué yo voy a estar leyendo, escuchando una prédica, un mensaje de Dios? ¿Para qué? Yo estoy bien así. De hecho, yo le puedo enseñar a ese pastorcito. Yo lo he escuchado. A veces me acuerdo un día fuimos a la universidad y fuimos a una iglesia de un pastor que recién había sido nombrado en esa iglesia. Yo era estudiante de Derecho y mi amigo a mi lado le digo, vamos a la iglesia. Y había una iglesia cerca de la universidad, le dije, vámonos. Y él me aceptó la invitación y fuimos a la iglesia. Estando en la iglesia, el pastor hablaba y el pastor tal vez utilizaba la palabra que no era correcta y decía, me decía, hasta habla mal, decía este compañero. Yo le puedo enseñar, decía el compañero. Y luego decía, está empleando mal las palabras. No está capacitado. Yo sé más que él, decía él. Hasta que llegó un momento que cayó la presencia de Dios. Y el pastorcito que no, según él, no sabía nada, estaba de pie orando por él y él arrodillado llorando. El pastorcito. Bendito sea el nombre del Señor. Porque se creen sabios en su propia opinión. Caminan en sus propios consejos. No quieren escuchar a nadie. Se la saben todas. Son los vivos. Y creen que no necesitan la ayuda de Dios. Hay gente que dice, míreme, estoy bien. Usted, mire, es que la palabra de Dios, decía un tío mío, es que la palabra de Dios es para el drogadicto, para el borracho. Y si es verdad, es para el drogadicto, es para el borracho, para el vicioso, para el adúltero, para el fornicario. Y luego me decía, yo no adultero, yo soy fiel. Yo no soy borracho, yo soy abstemio. Yo no miento, yo soy honrado. Así que ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué me puede traer a mí la palabra de Dios? Me decía este familiar. Y yo le quedé mirando y le decía, puede cambiar tu vida y puede hacerte cambiar también de pensamiento, porque como estás pensando, estás dejando a Dios a un lado. Y nadie en esta vida, y escúcheme bien, nadie puede vivir sin Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero
escuchan la voz de Dios, se creen autosuficientes y Dios, queriendo hacer todo lo contrario, versículo 13, queriendo ayudarlos, pero Él los deja. Él dice, los dejé. ¿Y sabe lo que trae como consecuencia no escuchar la palabra de Dios? ¿Sabe usted lo que trae como consecuencia omitir, dejar de lado la palabra de Dios? Versículo 13. Oh, es un signo de exclamación. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Hermano, muchas personas que han venido a Cristo, claro, escucharon la palabra de Dios y Dios los transformó. Dios los cambió, los hizo nueva vida. Hace poco escuchaba una entrevista a un comediante muy conocido aquí en Colombia, muy conocido. Él hace reír a mucha gente. Y dentro de una entrevista le preguntaron ¿cuál de los errores que has cometido te duele más? Está por ahí, usted puede verlo. Y él dice, este comediante, este cómico, dice, no haber conocido a Dios hace mucho tiempo. El reportero le dice, ¿y por qué? Porque no hubiera cometido todos los errores que cometí cuando no conocía a Dios. Hubiera compartido más con mi familia, pero no conocía las cosas de Dios. Dice este comediante, dice la palabra de Dios, si yo hubiera oído mi pueblo, si tú hubieras oído mi pueblo y en mis caminos hubieras andado, oh Israel. Hermano, hay personas que hemos venido a Cristo, pero tenemos las consecuencias del pasado. Claro, Dios transforma, Dios cambia, Dios liberta, Dios nos da una nueva oportunidad. Pero las experiencias tristes quedaron atrás y son las que vamos a llevar toda nuestra vida. Claro, ya sin culpa, ya con el perdón de Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si usted hubiera conocido a Dios desde que era usted un niño? Un adolescente. Una adolescente. ¿Se imagina usted en una iglesia? Usted, por eso, cuando vemos a nuestros hijos que están en los caminos de Dios, ¿cuál es nuestra oración? Señor, que nunca se aparten de tus caminos. Y uno les dice, mi hijo, no se aparte de los caminos de Dios, para que usted no cometa los mismos errores que yo cometí. Y Dios le dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento así, habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Tus momentos difíciles, en esos momentos difíciles que la gente te quería destruir, yo te hubiera ayudado, dice Dios, si hubieras andado en mis caminos. Si me hubieras escuchado, Dios dice, yo te hubiera librado del momento triste. Si me hubieras escuchado y hubieras andado en este camino desde hacia atrás, si lo hubieras hecho con tiempo, yo te hubiera extendido mi mano, dice el Señor. Pero me dejaste por tu dureza de tu corazón y caminaste en tu propio consejo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como dijimos, uno de los primeros motivos que Dios quiere acercarse a su pueblo es porque Él ama a sus hijos. Porque Él necesita tener ese contacto con su pueblo. Porque Él necesita tener ese contacto con sus hijos. Tanto así que en Juan 3:16 es un versículo que todos conocemos. Y es lo que incentivó esa comunicación, ese acercamiento de Dios con su pueblo. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer propósito que Dios necesita una comunicación con sus hijos es porque Él nos ama. El segundo propósito es que Dios quiere guiarnos e indicarnos el camino. ¿Por qué? Porque estando dentro de los caminos de Dios, estando y realizando los caminos de Dios, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Y además de eso, porque Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dice que somos frágiles y Él sabe que sin su ayuda nosotros nos podemos quebrantar, perder la orientación, perder la dirección. Y sin Dios y sin dirección de Dios estamos destinados para el fracaso, la caída y la derrota. Y Dios sabe que cada uno de nosotros necesitamos una guianza de Dios. En Salmos 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada su palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Como hijos suyos necesitamos los consejos de nuestro Padre. Yo tengo la bendición de tener un padre cristiano, y todos los que tienen un padre cristiano y una madre cristiana tienen una gran bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque podemos recurrir a un consejo bueno. El verdadero consejo de alguien que nos ama, de alguien que ha vivido más que nosotros, de alguien que conoce más de la vida que nosotros, no es el amigo del colegio, no es el amigo o el supuesto amigo del trabajo, no es la compañera de estudios. El mejor consejo que podemos encontrar en esta tierra es de un ser querido que nos ame, de nuestros padres y aún más que es cristiano. Ahora mi pregunta es: ¿cuánto más nosotros que somos hijos y nuestro Padre es Dios? ¿Por qué no entender? ¿Por qué no escuchar? ¿Por qué no atender los mensajes de Dios? ¿Por qué hacemos caso omiso? ¿Por qué lo hacemos? Dice Proverbios capítulo 19, versículo 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Dónde está el consejo, hermano? ¿Dónde está ese consejo que permanecerá para siempre? Yo le presento, aquí está el consejo que permanecerá y permanece para siempre, porque esta es la palabra del Señor. Séquese la flor, marchítese cualquier rosa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué otro motivo también Dios quiere ese acercamiento, quiere tener con nosotros esa comunicación? Porque Dios quiere darse a conocer a sus hijos. Mire, cuando verdaderamente conozcamos a Dios, debemos saber que Él no es nuestra última esperanza, sino que Él es nuestra esperanza. Porque como no conocemos a Dios, buscamos la solución en otras cosas. Solamente los que hemos recibido de Dios un milagro, podemos dar a conocer a otra persona que también puede recibir un milagro. ¿Por qué? Porque yo lo recibí. ¿Cómo usted puede decir a otra persona: ven a Cristo, que Él te salva, Él te rescata
del vicio. Él te saca de ese pecado de la maldición. ¿Cómo lo podemos decir? Por su palabra, sí, pero también porque yo lo viví. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted ha experimentado a Dios, si usted tiene ese contacto con Dios, si usted tiene una experiencia con Dios, usted va a poder transmitir el mismo amor a otras personas. Puede usted ser el testimonio para la conversión de otras personas. Dios, ¿qué más quiere con la comunicación? Tener esa comunicación. Quiere darse a conocer a sus hijos, mostrar su poder, mostrar que Él puede sanar al enfermo. Hermano, yo estoy de acuerdo con la medicina. De hecho, vamos a los médicos. Pero cuando el médico nos dice que nada más se puede hacer, ¿a dónde recurrimos? A eso me refiero. La comunicación que Dios tiene con su pueblo, con sus hijos, es para que Él se haga conocer a su pueblo, sepa quién es el Señor, sepa qué Dios es el que servimos nosotros. Nosotros no servimos a un Dios de metal. Nosotros no servimos a un Dios de madera. Nosotros no servimos a un Dios que cargamos. Las puertas de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Villa Carmelo están abiertas y te invitamos a nuestras reuniones los días martes 7 de la noche, culto de oración y adoración; jueves 7 de la noche, culto de enseñanza; domingos 10 de la mañana, escuela dominical; y 5 de la tarde, culto evangelístico. Lugar: Barrio Villa Carmelo, Bloque A, Casa 79, kilómetro 5, Vía al Mar, Bucaramanga. Ven, te esperamos.